Os voy a hablar en este vídeo del poder de co-creación que tenemos. Esta frase que todos estamos escuchando de somos co-creadores de nuestra realidad o de que somos dioses co-creadores en la materia. Es una frase que la escuchamos todo el tiempo en la espiritualidad o en el despertar de conciencia, pero qué difícil es integrarla, qué difícil es sentir que realmente somos co-creadores, que tenemos un poder dentro de nosotros para crear la realidad que nuestra alma desea vivenciar, ¿no? En esta experiencia llamada vida. Todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo somos creadores. Cada vez que emitimos un pensamiento, cada vez que nos metemos en un bucle, en un miedo, en un pensamiento ahí repetitivo, y nos vamos sin darnos cuenta, nos vamos sumergiendo, ahí dentro estamos creando realmente, porque estamos emanando y estamos vibrando, ¿no? En ese pensamiento bucle. De la misma manera podemos utilizar ese poder de la mente para crear cosas mm, más cercanas a los deseos de nuestra alma o a aquello que nosotros venimos aquí a experimentar, ¿no? En esta realidad. Pero se nos hace súper difícil, o por lo menos a mí me ha costado mucho tiempo y me sigue costando el integrar completamente ese poder de creación que tengo. Para eso he tenido que hacer un largo recorrido, primero de introspección, de conocerme, de comprender cuáles son esos miedos, esos bloqueos, esos dolores que yo tenía, todo esto que me estaba impidiendo dar ese paso, ese salto, a creer que es posible para mí las cosas que sueño realmente desde el alma, ¿no? Desde el corazón. Y eso me llevó a un siguiente nivel que es el de poder sanar. Entonces, la sanación es muy importante para que podamos anclar, para que podamos integrar ese poder de creación, de creadores que somos. Porque cuando estamos todavía ahí inmersos en miedos, en dolores, en bloqueos, pues es muy difícil soltar, ¿no? Ese potencial o abrir ese potencial a creernos realmente capaces de poder diseñar o de escoger aquello que queremos experimentar en esta vida. Entonces, lo primero para mí es la sanación. Debemos hacer un trabajo de sanar y de soltar. El segundo factor para mí importantísimo es liberarnos del pasado, soltar el pasado, porque de nada te sirve hacer sanaciones con ancestros, con linaje o de tu pasado cuando vuelves otra vez allí. Entonces hay que hacer realmente un corte con el pasado, soltar. Y luego, lo tercero sería anclar o integrar a Dios en nosotros o integrar ese poder de creación que tenemos o integrar al universo en nosotros. Es lo mismo como tú le quieras llamar, ¿no? Como te sientas más identificado, pero es integrar y anclar en nosotros, pedir, ¿no? Esa revelación de ese poder que podamos nosotros sentirlo, vivirlo, integrarlo. Entonces, hoy os quiero hablar de esos 3 pasos que son súper importantes para liberarnos, ¿no? De todo esto que creemos que es la realidad que estamos viendo y que parece que es el destino y que no, que es inamovible. El punto número 1, que es la sanación. La sanación es muy importante que comprendamos que muchos de nosotros, de los que estamos hablando o incluso los que no hablamos en redes sociales, pero que se dedican a terapias, a todo esto del despertar y la espiritualidad, que cada uno venimos con unos códigos y con una información que vamos desarrollando, que vamos recordando, que vamos integrando y que luego, después de haberla utilizado en nosotros, pues empezamos a compartirla. Entonces, no hay verdades absolutas. Simplemente nosotros individualmente, cada ser que está en este camino, debe pedir que la información venga directamente de la fuente y que se presenten ante él las personas, las terapias, la información
los vídeos, todo aquello que le ayude a avanzar, que sea para su más alto bien y que provenga realmente de la fuente. Porque si no podemos caer en estar en mil y una cosas que nos vamos encontrando por ahí y que no esté ni bien canalizado o que no esté protegido o custodiado. Eso es lo primero. Entonces, no hay verdades absolutas. No es que lo que a mí me ha servido le tenga que servir a todo el mundo, o no lo que le ha servido a otra persona para avanzar, a lo mejor no me vale a mí. Entonces, cada uno debe ir resonando, ¿no? Y también pidiendo esa información, como he dicho antes, para que llegue. La sanación para mí es muy importante porque es lo que a mí me ha ayudado realmente a ver aquellos bloqueos que tenía. ¿Dónde está el bloqueo con las parejas? ¿Dónde está el bloqueo con el amor propio? El bloqueo con mi voz, ¿no? Con dar mi mensaje, con ser quien soy, con ser mi esencia real y no tener miedo a mostrarme. Entonces, cada uno debe empezar a identificar dónde está ese conflicto, porque ese conflicto que está ahí trae detrás pues una información. Entonces, debemos darnos ese tiempo de poder conectar con esa información, de ver lo que me está mostrando, ese bucle o ese patrón, analizarlo también de dónde viene. ¿Viene de mis ancestros? ¿Viene de mi pasado, de esta vida? ¿De algún trauma que viví en el pasado o de mi infancia? O sea, puede ser mi niño o mi niña interior que está herido. Es una información que arrastro de otras generaciones, consciente o inconscientemente. Arrastro de mis padres, de mis abuelos o de incluso ancestros que no conocí o que no sé que está esa historia ahí. Pero más allá aún, hay información que viene de otras vidas, de otras realidades. Entonces, es cuántico. Seguramente que estemos arrastrando con cosas kármicas que traemos o simplemente programas que nos han sido implantados para no despertar. Entonces, cuando tenemos ese pupurrí de cosas, lo importante está en que la clave está en que nosotros vayamos identificando. Yo tengo aquí un patrón. ¿Por qué repito siempre el mismo patrón de parejas? Porque en mis relaciones llega un punto en que luego me abandonan o me siento abandonado o me siento traicionado. ¿Por qué se me da ese tipo de relación siempre? Pues ahí hay un patrón. Si yo identifico el patrón, debo seguir tirando del hilo para identificar qué hay ahí. Porque ahí puede haber un patrón que se repite de generación en generación. Puede ser una lealtad con mis familiares, con mis ancestros. Puede ser también un patrón que se repite que he heredado, ¿no? Algún miedo de mis padres, de mi madre, de mi abuela o de ancestros que yo no conocía. Algún trauma heredado, ¿no? Entonces, es ir identificando. Y a veces hay cosas que no les damos explicación que puedan ser de esta vida, de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia o, o, de, o de mis ancestros, ¿no? Y a lo mejor es algo que es más cuántico, que es más, pues, de otras vidas, como he dicho antes. Entonces, ahí, esa información, obviamente que hay personas que podemos acceder a esa información y no la muestran, pero hay otras que no. Pero para mí es poner la intención de que aquello donde está el bloqueo se manifieste o que tú puedas comprenderlo, que puedas darle luz. Entonces poder ir integrando esas sombras, pasarlas a la luz y hacer toda esa sanación, ¿no? Decretar y hacer todo este corte, ¿no? Para eso hay pues decretos, para eso hay rituales cuánticos que se hacen a través de activaciones, pero también rituales físicos de cortar y de soltar, ¿no? Todo esto que nos está bloqueando a ser la versión que realmente nosotros queremos manifestar aquí en esta realidad. Como segundo, teníamos soltar el pasado. Para mí es indispensable. Que si no, sigues en ese bucle eterno. Entonces, haces tus sanaciones, haces tu corte, ¿no? De toda esta información, pero resulta que sigues ahí anclado. Y a veces es un sistema de tu mente para mantenerte en tu zona de confort. Entonces continúas anclado al pasado, justificándote tratos que tenías, por memorias que traes de otras vidas, por el karma. Y entonces lo tomas un poco como excusa para seguir ahí y no avanzar.
Entonces, para mí es súper importante cortar con ese pasado y cortar también cuánticamente con todo eso que has podido ver o que has podido por lo menos sentir que viene de algo y hacer ese corte y soltarlo y sanarlo, ¿no? Entonces ahí ya debes soltar el pasado. Es una decisión, pero además también se decreta y se hace una intención y se hace una activación a través de la meditación para soltar ese pasado, para cortar con ese pasado, cortar con esa línea de tiempo. ¿Para qué? Para que tú te puedas abrir a recibir las nuevas líneas de tiempo que están disponibles para ti para seguir avanzando en esa nueva vida o en esa nueva realidad que tú quieres crear, manifestar. Y en tercer lugar viene integrar o anclar tu poder creador. Esa parte yo siempre la hago con activaciones porque a mí me muestran toda la información a través de activaciones que hago. Y entonces es poder recibir esa información para activar ese poder creador. Ese poder creador es poder soltar tu personaje, soltar tu ego, soltar tu identidad, la identidad que yo me he creado aquí, incluso soltar aquellos anhelos, deseos del alma, aquello que estoy creando en positivo, ¿no? Lo suelto todo, yo debo soltar todo y poder elevarme a unos niveles de conciencia superiores, donde pueda conectar con esos niveles superiores de mi ser, donde pueda conectar con la fuente. Cuando yo me despojo de todo, me despojo de mi identidad, de mi ego, de mis problemas, de mis circunstancias, de mis sueños, y solamente dejo que se presente el ser, entonces ahí entro en una energía en la que me fundo con, con el todo, que me fundo con la fuente. Y ahí es donde sucede por niveles, ¿no? Porque no es que sucede una vez y ya está, sino que es algo que deberíamos de entrenar, como cuando haces yoga o cuando vas al gimnasio, es estarlo entrenando, estar en esa conexión. Cuando tú vas en meditación y vas allí y te conectas con la fuente, con el origen, puedes sentir. Y entonces es un momento en el que tú sientes e integras ese poder, porque ese poder está en ti. ¿Por qué? Porque somos un fractal de Dios, entonces Dios está dentro de ti. Y es algo que nos cuesta mucho hacer el chip de cambiarlo. Es algo que incluso nos cuesta pronunciar y por lo cual hemos sido tachados en muchas vidas, ¿no? De brujos, de brujas, de blasfemos de muchas cosas, ¿no? Decir que yo soy Dios en mí o que Dios está en mí o que yo soy un Dios co-creador. Bueno, Dios nos dijo que somos hechos a imagen y semejanza suya. Llevamos su ADN, llevamos su gen. Y ese poder nos cuesta mucho decirlo, nos cuesta mucho reconocernos. Entonces debemos pasar por una etapa de reconocimiento, lo primero, por una etapa de rendición, por una etapa de merecimiento y reconocerme en ese Dios que está en mí. Cuando yo me reconozco, entonces puedo actuar en consecuencia, puedo entender y sentir ese poder de que yo decido qué quiero crear. Yo decido salir del pasado, yo decido salir de este problema, yo decido salir de esto que mi mente quiere proyectar en negativo. Algo, algo en lo que se mete mi mente y esto va a salir mal y esto va a ser así y esto tal y me meto en ese bucle. No, yo tomo la decisión de salir de ahí y proyectar mi mente hacia otra cosa, hacia lo que sí realmente mi corazón, mi alma desea. Entonces, cuando yo hago sucesivamente ese anclaje, ese ir a ese espacio donde me despojo de todo y me conecto con la fuente, con Dios, con el universo, con la creación, puedo sentir ese poder, integrarlo en mí. ¿Por qué? Porque la divinidad es completa. La divinidad no tiene carencias, la divinidad no tiene miedos, la divinidad sencillamente es completa y perfecta. Y eso está dentro de nuestro ADN. Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra función aquí en la Tierra? Despertar a eso, despertar nuestra conciencia y recibir esa información de que somos co-creadores, que estamos co-creando junto con Dios, porque Dios se manifiesta a través de nosotros.
Él se experimenta a través de nosotros. Si integramos eso y damos ese paso, ese salto de fe, podemos empezar a sentir y a integrar ese poder de creación que está dentro de cada uno de nosotros y empezar a focalizarnos más en aquello que mi alma sí desea de verdad y no focalizarme en el problema, en el bucle, en el patrón, en el miedo. Bueno, espero que se haya comprendido y entendido este mensaje y te invito a que practiques esos 3 pasos: la sanación, soltar el pasado y sobre todo luego conectar, ¿no? Conectar con la fuente y pedir que se integre en ti esa parte, ese poder de creación. Si te ha gustado este vídeo, esta información, y si crees que le puede ayudar a alguien más, por favor compártelo y dale like al vídeo. Un beso.